Antes de entrar a hablar de las elecciones municipales en el Perú, un tema que acabamos de vivir a nivel nacional, tenemos que hablar del principio de agremiación. Cuando el ser humano aparece en la tierra, era un ser errante. Era una persona que se desplazaba de un lugar a otro lugar buscando alimento, buscando un medio de subsistencia, hasta que descubre el fuego y la agricultura y se convierte en un ser sedentario. Al convertirse en un ser sedentario, nace el primer principio que vamos a hablar el día de hoy, que es el principio de agremiación. Como consecuencia de ello, de nacer el principio de agremiación, nacen las tribus, las aldeas, los imperios, como en el Perú, el Imperio Incaico, el Imperio Romano, las grandes ciudades, las ciudades amuralladas, y eso trae consigo un segundo principio, que ahí lo tenemos, que es el principio de representación. Porque como todos no podemos hacer una actividad en forma conjunta para el desarrollo de nuestra localidad, de nuestra aldea, de nuestra tribu, de nuestro caserío, de nuestro pueblo, de nuestro villorio, escogemos a una autoridad y nace el principio de la autoridad, el brujo, el cacique, el inca, el emperador, y así por el estilo. Y el día de hoy tenemos nuestros alcaldes distritales con sus regidores, los alcaldes provinciales y sus regidores, los consejeros regionales, los gobernadores regionales, los congresistas de la República y el presidente de la República y sus ministros. Pero el principio de representación está vinculado a la elección dentro de la agremiación que nosotros hacemos. El principio de agremiación nos obliga a escoger a una persona que nos va a representar, porque todos no podemos hacer fuente ovejuna, todos no podemos hacer una sola labor que nos representa a cada uno de nosotros. Y en ese sentido nace el principio de representación. Pasemos, por favor. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Pasemos. En el gobierno peruano, 18 ministerios, en el gobierno regional, 26 gobiernos regionales, en el gobierno municipal, 1.874 municipalidades, provinciales, 196, distritales, 1.678, 6 organismos autónomos constitucionales, uno de ellos en consulta popular, el cual era el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, dentro de la organización del Estado peruano existen los niveles de gobierno. El nivel de gobierno nacional, el presidente de la República, los ministerios, el nivel de gobierno regional y el nivel de gobierno local. Las elecciones municipales en la colonia. ¿Dónde está la persona encargada de esto? Si no, voy a perder mucho tiempo. Yo voy a seguir desarrollando y usted me sigue. Terminada la fundación de Lima en 1535, Francisco Pizarro designó inmediatamente al primer alcalde, que fue el conquistador andaluz Nicolás de Rivera Laredo, conocido como el Viejo.
La Constitución de Cádiz, promulgada por las Cortes Generales de España el 19 de marzo de 1812, da nacimiento a los ayuntamientos constitucionales a través de los cabildos. Y mediante bando del 31 de octubre de 1812, el virrey Abascal hizo público el decreto de las Cortes para llevar a cabo las elecciones parroquiales a partir de diciembre para elegir a los alcaldes, regidores y procuradores y síndicos, habiéndose realizado las primeras elecciones municipales en el Perú en 1812 y en 1813 por la Constitución de Cádiz. Es decir, si la independencia del Perú fue en 1821, las primeras elecciones municipales fueron en 1812 y 1813. En la discusión de la Constitución de Cádiz participaron los diputados, entre ellos los diputados que representaban al Perú, Vicente Morales Loares y Dionisio Inca Yupanqui. Y por eso se dio que las elecciones municipales deberían llevarse a cabo en las españolas y que crearon los ayuntamientos. Y era el cabildo que gobernaba la ciudad. Las ciudades nacen gobernadas por los cabildos. Ricardo Palma, en sus tradiciones peruanas, nos habla de el serenazgo o del sereno, la palabra sereno que significa amanecer, que era la persona que prendía los candiles a las 6 de la tarde recorriendo Lima metropolitana, recorriendo Lima cuadrada, y después a las 6 de la mañana apagando esos candiles. Y de ahí aparece la palabra del sereno, que significa amanecer, el rocío que cae al amanecer, y la palabra sereno. Por lo cual las primeras elecciones en el Perú se llevaron a cabo en 1812 y en 1813, y estas tuvieron ciertas dificultades. El ayuntamiento limeño tomó conocimiento por bando del 7 de diciembre que el virrey Abascal había establecido las reglas de la Junta Preparatoria que precedía, debiendo cumplir la elección de los miembros del Ayuntamiento de Lima. ¿Qué cosas se debería elegir? 2 alcaldes, 16 regidores, 2 procuradores y síndicos, y porque la capital, según el censo realizado, tenía solo 60 habitantes. Ustedes dirán, ¿estos 60 habitantes eran los que vivían en la capital? No. Eran 60 habitantes españoles que vivían en la capital de la República. Vivían los hijos de los mestizos y vivían nuestros antepasados, pero a quienes todavía no se les daba el derecho de representación, y por eso solo existían 60 habitantes para la elección de las autoridades en el Cabildo de Lima. Las elecciones se llevaban a cabo a través de las parroquias. En el Sagrario de la Catedral, el Convento de la Merced; el Huérfanos, Convento de San Juan de Dios; Santa Ana, Colegio de San Fernando; San Lázaro, Convento de San Francisco de Paula; San Sebastián, Convento de Santo Domingo. ¿Cómo eran estas elecciones? Las elecciones se hacían en público y se elegía al delegado en cada parroquia, y después el delegado iba al lugar
elegía al alcalde, a los regidores y a los que iban a ayudar a esa labor edilicia. Por eso las municipalidades en nuestro país tienen un raigambre más importante. Con todos los problemas que pueden tener los gobiernos locales, corrupción, malos manejos, alcaldes ineficientes, los gobiernos locales han tenido mayor éxito en su gestión que los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales aún todavía están en una etapa de pie tierno por una sencilla razón, porque no existen regiones. Cuando se discutía en la época del primer gobierno aprista, la creación de las regiones, se hablaba de una macrorregión modelo: Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno. Lamentablemente, en el gobierno de Alejandro Toledo se precipitaron las elecciones y se eligió a los, en ese entonces, presidentes regionales y consejeros regionales, y por lo cual ya no va a haber regionalización. Díganle a los amigos de Moquegua, con los minerales que han encontrado, que se junten con Arequipa y con Tacna y con Puno para hacer una macrorregión y distribuir en forma conjunta los ingresos que tienen para lograr el autosostenimiento y el crecimiento de esta región. Ya no. Los pueblos han probado lo que es tener su presidente y hoy gobernador regional, han probado lo que es tener su consejero regional. Lo que probablemente va a haber es una mancomunidad regional en la cual Arequipa, Moquegua, Tacna y Puno se unan para realizar obras comunes en beneficio de esta zona del país. Por ejemplo, las carreteras de integraciones, las carreteras de penetración, etc. Pero ya no va a haber regiones. Porque muchas veces se dice la región de Arequipa, y no hay región de Arequipa, lo que hay es el departamento de Arequipa. Y dentro del departamento de Arequipa existe un gobierno regional, y eso sucede en los 24 departamentos del país por una precipitación de Alejandro Toledo de elegir autoridades regionales antes de que existan regiones. Javier Pulgar Vidal, el mejor geógrafo de nuestro país, propugnaba la religión de corte transversal, que no va a ser materia de estudio el día de hoy, y que hablaba de 8 regiones donde deberían tener, y que existen, algunas establecidas en los libros de geografía, pero la región transversal era de arriba hasta abajo, para que tengan selva, sierra, costa y mar territorial. Y lo que tenemos ahora y estudiamos, ustedes han estudiado, son los pisos ecológicos, porque nosotros los viejos cuando estudiamos costa, sierra y selva, y mar territorial hasta las 12 millas, y después estas se ampliaron a las 24 millas. La Constitución Política de la República Peruana del 12 de noviembre de 1823, en sus artículos 138 y 139, consigna a las municipalidades y su forma de elección, dictándose como consecuencia de ella la Ley Reglamentaria de Elecciones Municipales del 3 de marzo de 1825, la Constitución Política de 1826, en sus artículos 128 al 129, establece la existencia de las municipalidades, su forma de elección.
La Constitución Política de la República de 1828, en sus artículos 140 al 143, establece la existencia de las municipalidades y su forma de elección. La Constitución Política de la República Peruana, dada por la Convención Nacional del 31 de junio de 1934, establece las elecciones municipales. En su artículo 137, como consecuencia de ello, se dictan la Ley Orgánica de Elecciones del 29 de agosto de 1834, la Ley Orgánica de Municipalidades del 13 de agosto de 1853, la Constitución de la República Peruana del 13 de octubre de 1856 y sus artículos 114 y 117 consignan las municipalidades y su forma de elección, y como consecuencia de ello se dicta la Ley Orgánica de Municipalidades del 29 de noviembre de 1856. La Constitución Política del Perú de 1860, en su artículo 18, consigna las municipalidades y su forma de elección, y como consecuencia de ello se dictó la Ley Orgánica de Municipalidades del 9 de mayo de 1924, el decreto del 30 de noviembre de 1865 que establece la vigencia de la Ley Orgánica de Municipalidades del 9 de mayo de 1861. La Constitución Política de 1887, en su artículo 157, consigna a las municipalidades y su forma de elección, y como consecuencia de ello se dictaron los siguientes dispositivos. La Ley Orgánica de Municipalidades del 9 de abril de 1973, la Ley Provisional de Municipalidades del 2 de abril de 1883, la nueva Ley de Municipalidades del 14 de octubre de 1894, la Ley 4012 manda a practicar elecciones municipales en toda la República, mientras éstas se realizaban el 8 de diciembre de 1919. La Ley 2815 que crea las juntas de escrutoras departamentales. ¿Se acuerdan ustedes de las juntas departamentales que existían en la historia del Perú? Las juntas departamentales reforman la ley sobre elecciones municipales del 10 de noviembre de 1818, la ley 1012, ley de municipalidades del 8 de marzo de 1909, la ley 1560 reforma la ley 1072 sobre elecciones municipales del 29 de enero de 1912, la ley 2815, Junta de Escritoras Departamentales, reforma la ley sobre elecciones municipales del 4 de noviembre de 1818. La Constitución de la República del Perú de 1920, en su artículo 141 al 142, establece la existencia de las municipalidades y la forma de elección por la cual se dictaron los siguientes dispositivos. La Ley 564 autoriza el nombramiento de las municipalidades provisionales del 4 de febrero de 1927. La Ley 9482 autoriza al Poder Ejecutivo para que se nombraban en ese entonces municipalidades provinciales provisionales mientras se verificaban las elecciones del 19 de enero de 1932. La Ley 5035 prorroga los plazos para las elecciones municipales desde el 25 de febrero de 1925. La Constitución Política del Perú de 1933, yo los invito a leer los anales de la Constitución Política de 1933, donde se discute el voto de los militares y el voto femenino que fue incorporado en 1955, donde se discute el voto de aquellas personas que sufren carcelería y que no han sido condenados. Y el maestro ha hablado de la incapacidad. Una manera de perder la incapacidad es la condena, y en consecuencia el que está condenado no puede votar, pero aquella persona que no está condenado y está internado en un penal debería ejercer su derecho a voto. Gregorio Santos fue elegido en su se postuló para presidente de la República como candidato estando internado en un penal de la República. La Ley 1023 dispone el establecimiento de las juntas municipales transitorias elegidas por las asambleas electorales municipales
del 4 de septiembre de 1945. La Ley 1057 dispone la administración comunal y ejerce que las juntas municipales transitorias elegidas de acuerdo a la Ley 1023 hasta que sea posible la instalación de las elecciones de 1946. La Ley 10.571 dispone las juntas municipales transitorias. La Ley 10.733, la Ley de elecciones municipales del 5 de diciembre de 1946, la Ley 12.291, ley que otorga el voto femenino el 7 de septiembre de 1955. Esto es sumamente importante, que el voto femenino se incorpora en 1955. No tiene nada que ver con las elecciones municipales, pero lo hemos incorporado porque es la forma como se incorpora a la mujer en la vida democrática del país. La Ley 13.715 modifica el Estatuto Electoral vigente al 30 de octubre de 1961. La Ley 14.220 sobre elecciones políticas aplicables a las elecciones municipales del 5 de diciembre de 1963. La Ley 14.669, Ley de elecciones municipales del 24 de septiembre de 1963. La Ley 18.017 designa a los nuevos consejeros municipales del 5 de diciembre de 1969. La Constitución de 1979, en su artículo 253, establece las municipalidades y su forma de elección, y como consecuencia de ella se dictó la Ley Orgánica de Municipalidades 238553 de 1984. Esta ley no quiso ser firmada por el presidente de la República de ese entonces, 1984, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Cuando uno revisa la ley, la 23853, se da que en la primera parte, en la parte final, en la última hoja de la parte final dice, dada en la Casa de Gobierno el 1 de enero de 1984. Sin embargo, esto no se da así, porque el presidente de la República observa la Ley Orgánica de Municipalidades diciendo que cómo es posible que existan municipalidades que tengan autonomía dentro de un país unitario, donde, conforme al artículo 43 de la Constitución, la República del Perú es unitaria, no se puede hablar de autonomías. Y en consecuencia, en el año de 1984 también se discutía la ley orgánica, la ley de elecciones, la ley universitaria, y en la ley universitaria también no se quería firmar porque se decía, ¿por qué van a tener autonomía? La presión estudiantil hizo que se le otorgara la autonomía y que las autoridades entendieran que la autonomía era sobre su jurisdicción y en sus competencias, pero que no tenía nada que ver con las competencias del gobierno nacional. Y por eso en 1984 el presidente Fernando Belaúnde Terry no quiere firmar la ley orgánica de elecciones 23853. En esa época funcionaba la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. En 1981 presidía la Comisión Permanente el presidente de la Cámara de Senadores. En 1982 presidía la Comisión Permanente el presidente de la Cámara de Diputados. En 1983 presidía la Comisión Permanente el presidente de la Cámara de Senadores. En 1984 presidía la Comisión Permanente el presidente de la Cámara de Diputados. Y es el presidente de la Cámara de Diputados, el doctor Dagoberto Lainez, que firma en julio de 1984 la Ley Orgánica 23853, porque no quiso firmarlo el presidente de turno, el arquitecto Fernando Belaúnde Terry. Como consecuencia de la Constitución Política
de esta Constitución Política se dictó la Ley 26864, Ley de Elecciones Municipales del 14 de octubre de 1997, la Ley de Elecciones Municipales de Centros Poblados 28440. La Constitución de 1993, como todos recordaremos, dada en el gobierno de Alberto Fujimori, si tiene alguna virtud de esta Constitución, con todas las críticas que le podemos hacer, es que incorpora la autonomía política a las municipalidades. En la Constitución de 1979 se le otorgaba solamente la autonomía económica y administrativa. Un logro de la Constitución de 1993 es la autonomía política, es decir, de poder dictar sus normas con rango de ley. Como consecuencia de ello, se dictó la Ley Orgánica de Municipalidades del 27972, Ley Orgánica de Municipalidades. Solamente voy a leer la primera carilla de la elección, la primera elección en Lima. En 1963 se llevó a cabo las primeras elecciones municipales en el Perú. Quien ganó la elección fue Luis Bedoya Reyes, conocido como el Tucán por la alianza APDC, quien enfrentó a María Delgado Odía, siendo reelecto en 1966, frente al ingeniero Jorge Grieber Magne, del candidato de la alianza APRA 1, y el Tucán es considerado como el mejor alcalde de la ciudad capital. Pasaremos inmediatamente, dejando de lado quienes han sido los alcaldes elegidos en la ciudad capital, para ver los gobiernos locales, por favor. Adelante. Los gobiernos locales tienen esta estructura: municipalidades provinciales, municipalidades distritales, consejo municipal, la alcaldía. Pasemos, por favor. Los gobiernos locales son entidades básicas de la estructura del Estado. El maestro Mario Alzamora de Valdés, el mejor municipalista del Perú, señalaba que las municipalidades se constituyen como el pie tierno de la sociedad y la democracia. El maestro Savigny, discípulo de Adolfo Posada, fundador del municipalismo, señalaba que las municipalidades son el primer peldaño de esta escalera que llega al poder. Si nosotros hemos visto que existen más de 1.800 municipalidades, en el Perú, estas deben constituirse en el soporte de la estructura del país. No estoy diciendo que deben ser la base de la toma de decisiones. La base de la toma de decisiones debe ser de arriba hacia abajo, pero el soporte de la democracia en el país debe ser en los gobiernos locales. Cuando digo que la base de la estructura del país debe ser de arriba hacia abajo, es que el presidente de la República y los 18 ministros deben dictar las grandes políticas nacionales. ¿Qué hace un ministerio revisando expedientes con el recurso de revisión que ha sido nuevamente reincorporado a la Ley de Procedimientos Administrativos? ¿Qué hace un ministerio haciendo obras a nivel nacional? ¿Qué hace un ministerio convocando procesos de selección a nivel nacional? El ministerio tiene que dictar las grandes políticas nacionales. Las obras las tienen que hacer los niveles de gobierno. ¿Cuáles son los niveles de gobierno? El nivel de gobierno regional y el nivel de gobierno local. ¿Por qué nacen los niveles de gobierno regional y los niveles de gobierno local? Volvemos al inicio y el principio de agremiación. Elegimos nuestros representantes. ¿Quién crea al Estado? El que crea al Estado es el ser humano. Por eso el artículo 1 de la Constitución Política del Perú dice: la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado.
y de la Constitución de 1979 decía: corresponde al Estado defender los derechos de la persona humana. Si la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado, corresponde al Estado, entonces, que es consecuencia, que es creación nuestra, dar las disposiciones necesarias para el desarrollo del país. Entonces, si nosotros tenemos un poder ejecutivo que es el presidente de la República, 18 ministros y tenemos 2 niveles de gobierno, ¿por qué nacen estos niveles de gobierno? Porque ese Estado que nosotros hemos creado, ese Estado que nosotros creamos para que nos haga la vida del ser humano más llevadera, se ha aislado, se ha convertido en inalcanzable. El Estado está muy lejos, y al estar muy lejos no se pueden solucionar los grandes problemas que necesitamos. Por eso nacen los niveles de gobierno, el nivel de gobierno regional y el nivel de gobierno local. Dentro de los elementos que nosotros tenemos en los gobiernos locales, tenemos el territorio, la población y la organización. El territorio es el área donde está afincado una municipalidad, la municipalidad distrital, la municipalidad provincial. El territorio también tiene afincación en lo que se refiere al departamento y el gobierno regional. La población somos todos nosotros y la organización es la estructura que se le da al gobierno local. El gobierno local, al tener autonomía, que vamos a ver a continuación, puede darse la autonomía que crea necesaria dentro de su jurisdicción y dentro de su competencia. Estos 3 puntos me parecen sumamente importantes. Pasemos, por favor. Los órganos de gobierno son promotores del desarrollo local. Para eso han sido creadas las municipalidades, para ser promotores del desarrollo local, para impulsar el desarrollo local, no para que las autoridades se beneficien económicamente en los procesos de selección y busquen amasar dinero en beneficio de ellos o de sus familiares. Los gobiernos locales han sido creados para promover el desarrollo local. Tienen personalidad jurídica de derecho público y plena capacidad para sus fines. Pasemos, por favor, la autonomía de los gobiernos locales. Tenemos 10 minutos, en 10 minutos nos vamos, se los prometo. Los gobiernos locales gozan de 3 autonomías. La autonomía política, dictar sus normas con rango de ley. ¿Cuáles son esas normas que tienen rango de ley? Las ordenanzas, conforme al artículo 200, numeral 4 de la Constitución Política del Estado, y los acuerdos de consejo, que no tienen rango de ley, pero son actos de gobierno, donde el Consejo Municipal toma las decisiones que tiene que hacer para llevar adelante la tarea de avanzar a la jurisdicción y avanzar a su población. La autonomía política también nos lleva a la elección de nuestras autoridades cada cierto tiempo. Digo cada cierto tiempo porque antes los alcaldes tenían un periodo de 3 años. La Constitución de 1993 decía que eran 5 años. A alguien se le ocurrió decir que deberían ser 4 años. Se redujo a 4 años. 4 años, han habido elecciones ahora por 4 años. No ha habido reelección. Todos hemos visto lo que ha pasado. Y ahora se está hablando que se va a ampliar el periodo a 8 años. Es decir, una reelección seguida y de 8 años sería el mandato municipal y después no habría reelección seguida y tendría que esperar un periodo la autoridad para poder regresar. La autonomía económica que significa administrar sus recursos.
administrar sus recursos, que es la transferencia que hace el gobierno nacional a los gobiernos locales y también a los gobiernos regionales, a través del Fondo de Compensación Municipal, pero también el crear sus tasas, contribuciones, arbitrios y derechos, cobrar impuestos como el autoavalúo, la alcabala, el impuesto a las apuestas, el impuesto a las carreras de caballos, etc. Los gobiernos locales, cuando gozan de autonomía económica, pueden manejar sus recursos en su beneficio y aplicarlos en beneficio de la localidad. La autonomía económica le permite administrar sus recursos, pero al mismo tiempo le permite aprobar su presupuesto. Sin embargo, los alcaldes que van a entrar van a encontrar un presupuesto aprobado por la gestión saliente. Eso está bien. ¿Por qué? Porque el presupuesto general de la República se aprueba el 30 de noviembre. Al día siguiente, las municipalidades están en la facultad de aprobar su presupuesto, y al día siguiente, el 2 de diciembre o 3 de diciembre, aprobar su plan anual de adquisiciones. ¿Por qué eso está bien? El 31 de diciembre todos despedimos el año viejo y recibimos el año nuevo, y ensuciamos la ciudad, queriendo o sin querer. El 1 de enero tienen que salir el personal de la municipalidad a barrer las calles y a recoger la basura. Si no hay presupuesto aprobado, ¿a dónde se afecta? El 1 de enero o el 2 de enero, las nuevas autoridades van a juramentar, y hay toda una ceremonia a la cual incluso muchos de ustedes asisten, donde hay medallas, hay cóctel y demás. Tiene un presupuesto. ¿A dónde se afecta si no se ha aprobado el presupuesto? Por eso está bien que se apruebe el presupuesto por la gestión saliente. Eso se conoce como el PIA, el Presupuesto Institucional de Apertura. Pero ese presupuesto solo dura hasta marzo, porque en marzo puede ser modificado por la autoridad entrante. Claro, porque he entrado y he encontrado un presupuesto que no va con mi plan de gobierno, que no me permite trabajar con ese presupuesto que ha sido aprobado por la gestión saliente. Y en consecuencia, ¿qué hago? Modifico ese presupuesto y apruebo mi nuevo presupuesto con las modificaciones, y se convierte en el presupuesto institucional. Se hacen las modificaciones correspondientes al PIA, al presupuesto institucional de apertura, y se aprueba el presupuesto institucional y se reciben las transferencias del gobierno nacional. Estaba en una conferencia en el Congreso de la República sobre gestión pública, y una expositora del Ministerio de Economía, que fue a exponer sobre los alcances de las transferencias que hace el Ministerio de Economía a los gobiernos locales y los gobiernos regionales, me dijo en un intermedio: no se preocupe, en 3 minutos termino. Me dijo: en enero vamos a hacer la transferencia a los gobiernos locales y regionales. No se va a esperar marzo, abril o mayo. En consecuencia, las municipalidades van a tener recursos económicos si se cumple la palabra de esta funcionaria del MEF, y que era un pedido del presidente de la República, que se debe aprobar la transferencia desde enero a los gobiernos locales. Es decir, los gobiernos locales, a través del Fondo de Compensación Municipal, tendrán su dinero el 1 de enero o el 2 de enero, los primeros días del mes de enero, para que puedan realizar sus obras en beneficio de la localidad. Y finalmente, la autonomía administrativa, que le permite a la ciudadanía tener una organización dentro de la municipalidad.
hacer que la organización de la municipalidad funcione en forma eficiente y vaya en beneficio del ciudadano. No es que tenga una administración parasitaria e ineficiente. Cuando uno va a la municipalidad, no va a visitar al funcionario, no va a saludarlo por su cumpleaños, va porque tiene un problema y se encuentra con una persona. Sí, ¿qué quiere? ¿A qué ha venido? No, quisiera saber eso. Bueno, eso lo tiene el jefe. ¿Y cómo, cuándo viene? No sé, ha salido con la secretaria. Y entonces nosotros nos encontramos con un gobierno local que no cumple con su rol. Su rol es el beneficio de la población. Su vocación es la vocación de servicio a la persona. La persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado. Y las municipalidades están en la obligación de brindar un apoyo permanente y trabajar en beneficio de las municipalidades, sean distritales y provinciales, y estas trabajar en beneficio de su jurisdicción para que el pueblo peruano pueda salir adelante y tener lo que siempre se ha buscado, el autosostenimiento. ¿Qué cosa es el autosostenimiento? Que los pueblos se mantienen por sí solos y no están esperando las transferencias del gobierno nacional. Bien, muchas gracias por haberme soportado.